Hola. Hace unos momentos mandamos un archivo sobre algunos conceptos básicos de estadística, ¿sí? Y ahora quería mostrarles cómo se arma una tabla de frecuencia que está en el archivo que mandamos, pero por ahí a lo mejor explicándolo se puede entender un poquito más fácil. Espero que logremos eso. Por empezar, cuando nosotros hablamos en estadística de una población, en este ejemplo, en el ejemplo del archivo son 25 datos de diámetros de 25 árboles, la definición de población en estadística es distinta a la definición de población en biología. Acuérdense que en biología, población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven en espacio y tiempo y pueden reproducirse, más o menos algo así de la definición. La estadística es un poco más amplia, es decir, es más amplio lo que entendemos por población. Población pueden ser, no sé, las edades de los alumnos del primer año de Guadaparque, o pueden ser el peso de los bancos que utilizan los alumnos de Guadaparque, o pueden ser el número de hijos que tienen los ciudadanos de San Pedro, pero también pueden ser la cantidad de hormigas que hay por metro cuadrado, o puede ser a lo mejor las notas de los exámenes en introducción a la administración que tuvieron los alumnos de introducción justamente en el primer año. Es decir, es muy diversa la cantidad de cosas que pueden ser consideradas población en estadística. En este caso y en el ejemplo que les mandamos, ¿sí? Hablamos de 25 diámetros medidos en 25 árboles. Es decir, que nuestra población es de n igual a 25. También podría ser esto una muestra de una población mayor. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de poblaciones siempre lo tenemos que relacionar a un espacio y a un tiempo. Por ejemplo, puedo decir que la población es la cantidad de personas que pasan por esta esquina durante una hora, ¿sí? O la población puede ser justamente esas hormigas por metro cuadrado. Y generalmente relacionamos con un espacio o un tiempo. Bueno, volviendo al ejemplo, nosotros, y vamos a tratar de explicar lo que es una tabla de frecuencia, vamos a ver que en este caso la población no son 25 árboles, la población nuestra son 25 datos, 25 diámetros, ¿sí? Que corresponden a 25 árboles, pero la población es los 25 datos del diámetro de 25 árboles. La variable, que es una característica de las poblaciones estadísticas, y tienen que tener algo en común, en este caso la variable es el diámetro de esos árboles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar primero una tabla de frecuencia bien sencilla, donde voy a poner en una columna los valores que fueron tomando los diámetros y en la otra columna las veces que aparece repetido ese valor. Eso es la frecuencia. Las veces que aparece, de vuelta, repetido un valor determinado. Supongamos que yo tengo el diámetro, vamos a empezar con el primero, de 40. Miro mi población de datos y veo que diámetro de 40 centímetros solamente hay un dato. Voy al siguiente, 41, no hay nada. 42, miro, hay un solo datos. 43, no hay nada. 44, miro que hay dos datos. ¿Sí? Y así voy haciendo con todos los diámetros, ¿sí? Hasta cubrir todos los diámetros de mi conjunto de datos. Algunos directamente por ahí a lo mejor no ponen el 41 ni el 43, y solamente van enumerando los datos que aparecen en nuestra población. Esto es una tabla de frecuencia. Cuando yo sumo todas las frecuencias, por supuesto me va a dar el mismo número de datos que yo tenía, 25. Ahora, si yo esto lo tuviera que representar en un eje de ordenadas, ¿sí? Yo voy a tener tantos datos como tantos, si yo hago un gráfico de columna, de barras, ¿sí? Voy a tener un montón de líneas verticales. ¿Por qué? Porque tengo un montón de datos. En realidad no tengo 25, pero voy a tener tantos datos distintos, ¿sí? A lo mejor voy a tener 23, 22, pero entonces voy a tener un montón de rayitas verticales. Y además voy a tener 25, 23, 22, no sé cuántos renglones vamos a tener de datos, porque cada renglón es un valor determinado.
Entonces lo que se suele hacer es hacer una tabla de frecuencia acumulada. ¿Qué es esto que está acá? Esta tabla, que está en el archivo que mandamos, ¿sí? ¿Por qué acumulada? Porque lo que hacemos es acumular valores. Ya no hacemos un valor individual, sino que los acumulamos en una determinada clase, en este caso, clase diamétrica. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿O qué hice en este caso? Acumulamos y yo dije, che, mira, voy a poner todos los datos parecidos en valores dentro de una sola clase. ¿Qué clase? En este caso tomé de 38 a 42 centímetros. Es decir, que todo lo que aparezca entre 38 y 42 centímetros lo voy a meter ahí adentro de esa clase. Entonces miro acá y digo, a ver cuántos datos tengo. Tengo 1, 2 datos. Entre 38 y 42 tengo 2 datos. Es decir, que la frecuencia de esta clase de 38 a 42 centímetros es 2. Pero si yo voy a la de 43 a 47, empiezo a mirar y tengo 1, 2, 3, 4 datos. Es decir, que acá voy a tener una frecuencia de 4. La frecuencia de la clase diamétrica entre 43 y 47 es de 4. ¿Estamos? ¿Este 40 qué es? Este 40 es el punto medio de esta clase. Entre 38 y 42 el punto medio es 40. Si yo hago 38 más 42 me da 80 y dividido por 2 para obtener el punto medio es 40. Entonces, a ver si me hago entender. Miren, yo antes tenía un dato de 40, un dato de 42, un dato de 43, dos datos de 44, ¿sí? Y un dato de 45. ¿Ahora qué digo? Ahora digo que divido en dos grupos, este y este. Entonces yo digo ahora que voy a tener dos datos y ya no digo de 40 y 42, sino que voy a decir, voy a tener algo así como dos datos de 40. Dos datos de 40 es lo que yo tendría más o menos teniendo como tenía antes los datos en forma individual. Estos 4 datos, yo voy a hacer de cuenta que ahora tengo 4 datos, pero no de 40, sino que voy a tener acá el punto medio de esta clase 45. Es decir, como que yo tuviera 4 datos de 45. ¿Es exactamente igual? No. Pero con esto es una forma de simplificar la representación de todos estos datos en una tabla más achicada, ¿sí? Que si tuviera una tabla con todos los datos individuales. ¿Me siguen? Bueno, entonces yo saco toda la frecuencia. Bueno, si sigo así, busco los datos entre 48 y 52, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que acá voy a tener 7. ¿Estamos? Y así voy haciendo, por supuesto que la cantidad final de datos tiene que ser igual a la cantidad de datos que tenía originalmente, 25. ¿Está bien? Entonces todo lo que hice, separé, bueno, y hay distintas técnicas para ver, pero hago en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 clases, hago en 5, hago en 7, hago en 8, ¿en cuántas clases divido toda esta cantidad de datos distintos? Bueno, por ejemplo, algunos utilizan algo muy sencillo que es esto que tengo acá. La cantidad de clases va a ser igual a la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Por lo tanto, la cantidad de clases, como acá se representa en la tabla de frecuencia la cantidad de clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Acá es la... Según esta ayudita para ver cuántas clases da 5. En el ejercicio hay 6 porque ellos utilizan una fórmula que es más complicada, pero daba 6. 5 y pico daba este. Entonces 5 o 6 datos, 5 o 6 clases, es la que se puede dividir estos 25 datos que obtuvimos en la población o en la muestra que sacamos de los diámetros de los árboles. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tamaño de las clases, el número de clases, el punto medio, que se lo simboliza con X o Y, de cada clase y la frecuencia. Después, ¿qué tenemos? En otra columna se suele agregar la frecuencia relativa, que es la relación simple entre la cantidad de datos de esta clase, es decir, la frecuencia, dividido el número total de datos. Este 0,8 es lo que sale de dividir la cantidad de la frecuencia de esta clase dividido el total de datos. 2 dividido 25 da 0,08.
4 dividido 25 da 0,16, 7 dividido 25, y así yo voy obteniendo esta columna. Que a mí personalmente no me dice mucho, no me gusta mucho esa columna. Me parece mucho más interesante la columna siguiente, que es lo mismo, la frecuencia relativa, pero en porcentaje. En la frecuencia relativa, si yo sumaba todo esto, me da 1. Este 8, 0,08 por 100, me da la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Sí? Estos valores por 100 me da la frecuencia relativa en porcentaje. Y sí, es algo más comprensible, porque si a vos te dicen 0,08 y no te dicen mucho, pero si te dicen que la frecuencia relativa de esta clase es el 8%, vos ya tenés una idea un poquito más, más real de lo que quiere decir eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que está acá, esta otra columna, es la frecuencia relativa a esta acumulada. Es decir, acumulada, ¿qué significa? Que yo voy obteniendo en la casilla siguiente la suma de las dos anteriores. En la primera yo tengo 0,08. En la segunda yo voy a tener 0,8 más 0,16, 0,24. En la tercera voy a tener 0,24 más 0,32. Y así voy haciendo la frecuencia relativa acumulada. Es un poquito ya más complicado de entender, de interpretar para qué puede servir. Pero después tenemos de vuelta la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, que son los dos valores que a mí me parece más interesante. ¿Qué significa esto? Miren, si yo voy haciendo esto, sumando, voy a llegar que acá tengo el 56%, acá el 76%, acá el 88%, y acá tengo el 100%. ¿Sí? Miren esta columna acá, la última. Acá teníamos, me dice que el 8%, ¿sí?, de los diámetros están entre el 38 y el 42%, es decir, entre el 38 y 42 centímetros. El 16% corresponde a los datos que están entre 43 y 47%. El 32% de los datos, que acuérdense la frecuencia relativa por 100, tiene o están comprendidos entre 48 y 52 centímetros de diámetro. ¿Y la acumulada qué me dice? La acumulada justamente me dice cómo se van acumulando. Entonces yo sé que, por ejemplo, el 76% hasta acá son los datos que están desde 38 a 57, porque se fueron acumulando los porcentajes individuales de cada una de las clases. Bueno, a ver, no sé si ayudé o compliqué, pero esta es una tabla de frecuencia. Esta es una tabla de frecuencia y esta es una tabla de frecuencia acumulada, porque se acumulan en distintas clases diamétricas, ¿sí?, los distintos valores que obtuvimos en la población de una muestra para simplificar la tabla y poder hacer algunas otras cosas, como esta. Básicamente, de vuelta, para mí lo más interesante, además de la frecuencia que tiene cada una de las clases, es decir, además de esta columna, a mí la que me interesa, o me parece a mí más útil, es el porcentaje. ¿Cuánto representa en porcentaje cada una, la frecuencia de cada una de estas clases, y cuánto se van acumulando justamente las frecuencias en porcentaje acumuladas? ¿Está? Espero que se entienda, y si no, de vuelta. Al WhatsApp, preguntas individuales, no hay ningún problema, ¿sí? Un abrazo a todos.